Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por la bendición que nos concede de estar una vez más en su divina presencia y tener el privilegio de meditar en su palabra. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza, la fortaleza para poder estar firmes en el llamado eterno que el Señor nos ha permitido tener en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor que me da la oportunidad de poder saludarlos, hermanos. Dios les bendiga a todos y qué hermoso poder meditar en su bendita palabra. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a leer unos 3 versículos y que el Señor hable a cada uno de nosotros. Y nosotros dispongamos todo nuestro ser para escuchar la palabra, el consejo que el Señor nos tiene para nuestra vida y así ser fortalecidos. Todo en el nombre de Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 28 dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta bendición preciosa, hermosa que nos das de estar en tu presencia y poder meditar en tu bendita palabra. Señor, habla a cada uno de nosotros, que esta palabra sea de bendición, de edificación. En el nombre de Jesús, rogamos también que tu Santo Espíritu sea con nosotros y cada vida, cada alma que escuchará este mensaje, esta enseñanza, que sea tu buena voluntad en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. En verdad, hermanos, es gozo poder meditar en la palabra del Señor y siempre reconocer que si hasta aquí usted y yo estamos perseverando, firmes en el llamado que el Señor nos ha dado, es porque Dios es bueno, porque el Señor siempre ha estado con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Gracias al Señor por esas promesas hermosas que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanitos, el tema sería la seguridad del creyente. La seguridad del creyente. Y gracias al Señor porque en verdad en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones, y eso es lo que vamos a meditar en esta palabra hermosa, la seguridad del creyente. Muy bien, fíjese bien que las palabras de nuestro Señor Jesucristo y estos versículos que hemos leído dejan una verdad, dan una evidencia de la autoridad y la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice en San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, él habla después que él ha muerto en la cruz, ha resucitado, se le vuelve a aparecer a los discípulos, y no solamente a los discípulos, sino que a muchos de aquellos que perseveraron, que tuvieron la plena confianza que el que había muerto en la cruz era el Hijo del Dios eterno, era el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Por eso que estas personas, estas almas, estas vidas permanecieron firmes, porque tenían
un señalamiento divino, habían sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, aunque aparentemente se podrían haber pensado que se había terminado todo, pero no, era el inicio de una vida victoriosa, y eso está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, hermano, hermana, amigo, cuando Jesús resucita, Él dice unas palabras tan preciosas, tan hermosas, que le dan al creyente, lo dan a nosotros como hijos de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, da una convicción en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Oiga bien, una convicción en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Oiga, y si hemos creído en Cristo Jesús, ha sido por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Dijo Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que todo dominio, toda autoridad está en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Cuando Él muere en la cruz, resucita, Él da la evidencia de lo que Él había enseñado, de lo que Él había manifestado. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Fíjese que todas las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo tiene una conexión con sus hechos. O sea, que esa es la confirmación de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Ahora, nosotros hoy, en esta época, viendo los hechos de Jesús a través de las Escrituras y viendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tanto palabras en hechos confirman la autoridad y el dominio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que había venido a dar vida eterna. Entonces, la vida eterna se manifiesta cuando Él muere en la cruz y vuelve a resucitar, y lo miran los hermanos, los discípulos, caminan, hablan con Él, está con Él 40 días, 40 noches nuestro Señor Jesucristo con ellos, una manifestación, una evidencia innegable para los discípulos, para aquellos hombres que lo habían visto antes de ir a la cruz, que se cansaba, tenía hambre, dormía y todas aquellas cosas. Pero cuando hoy ya lo ven resucitado, entonces allí es, como le digo, es la convicción que surge en los discípulos de Jesús, porque lo que Él había dicho lo confirma en la resurrección. Gracias al Señor. Entonces, fíjese bien, con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, allí lo que el Señor manifiesta es que todo dominio, fíjese bien, todo dominio, todo lo que existe en esta tierra o en todo el universo, sean visibles o visibles, están bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice toda potestad, o sea, toda autoridad, o sea, todo está sujeto a nuestro Dios, a nuestro Señor. De ahí es que surge lo que hoy estamos hablando, la seguridad del creyente. ¿Por qué digo, hermanos, que nosotros estamos seguros de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús? La tenemos porque el Señor no miente. El Señor no miente. Él es la verdad. Si Él le ha dado vida eterna, lo que nosotros experimentamos
en nuestro ser es por la obra que el Señor ha hecho a través del Espíritu Santo, que en nosotros nos ha transformado, y eso nos lleva a tener una convicción, una seguridad. Estamos plenamente convencidos que la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida no es una obra superficial, no es una obra temporal, sino que es una obra que nos lleva a vida eterna o a vida eterna. Por eso damos gracias al Señor por el llamamiento que tenemos, por la bendición que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde una cosa, amado hermano, hermana en Cristo Jesús, que la salvación viene de nuestro Dios, de nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Padre que envía a su Hijo, amado Jesús, para que venga a este mundo, a esta tierra, a dar vida a los hombres, a todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados. Todo eso venimos a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido comprados a precio de sangre. Ahora, oiga, yo quiero que también meditemos en eso. Si usted es de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el pueblo de Dios, de hecho, nuestras actitudes, nuestro proceder en esta tierra tiene que ser una vida apegada a la vida, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque no vamos a tener una vida desordenada, una vida desobediente, una vida en la cual vamos a tener de menos el mensaje, la palabra del Señor, el llamamiento que el Señor nos ha dado. No, como hijos de Dios, teniendo la vida de Dios en nosotros, entonces eso nos lleva a ser obediente a la bendita palabra, ser dirigido por el Espíritu Santo. Es lo que dijo el apóstol Juan, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, recuerde una cosa, que el proceder o el hacer del Espíritu de Dios en nosotros es que nosotros vayamos siendo edificados, que vayamos asimilando la vida o teniendo esa experiencia diaria de la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo le da consuelo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender estas verdades hermosas, porque recuerde que ya nosotros en Cristo Jesús somos, como dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es nueva creación. Yo soy nueva creación por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, fíjese, la seguridad del creyente está en la soberanía, en la potestad y en la autoridad de Dios. Si el Señor le plació darle vida a usted, eso quiere decir que nosotros estamos guiados, estamos protegidos, tenemos el amparo divino. No nos va a desamparar el Señor. Usted puede pasar por momentos difíciles, amargos en esta vida, pero la gracia y la misericordia de Dios vendrán sobre nuestra vida, sobre los hijos de Dios, y vamos a mantenernos firmes creyendo que el que comenzó esta obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día postero, y seremos resucitados a encontrarlos con Cristo Jesús y estar con Él por toda la eternidad. Esa es la seguridad del creyente. Ya Dios estableció a través de su gracia, de su amor y de su bondad y de su misericordia para con nosotros el camino, y el camino es Cristo Jesús. Por eso doy gracias al Señor. Fíjese, dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él es la autoridad máxima. Si Él es el soberano, y a Él le plació darle vida a usted, perdonar sus pecados, darle vida eterna, tener el amparo, estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, lo que Él ha establecido, y eso tiene cumplimiento, porque no hay nadie
que sea superior a Cristo Jesús, al Dios de gloria. No hay nadie, no hay otra autoridad máxima sobre la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor dijo con seguridad, con una convicción de lo que la victoria que él había obtenido, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así como él tiene dominio en el cielo, así tiene el dominio aquí en la tierra, y tiene dominio y poder y autoridad sobre cada uno de nosotros para guardarnos y mantenernos y poder entrar a la eternidad con Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestra vida. Ahora, fíjese bien que esto es lo hermoso, hermano. Por eso le decía al principio que las palabras de Jesús con los hechos dan evidencias del poder y la autoridad de Jesús. Sus palabras y sus hechos dan evidencia. Esas evidencias traen una convicción en el creyente. A mí me da una convicción, una seguridad. Yo creo que así como surge dentro de mí esa convicción, tiene también dentro de usted tener esa convicción de las palabras verdaderas de Cristo Jesús, porque como lo que Él dijo y lo que Él hizo, es la confirmación de su soberanía. Fíjese que las evidencias de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, mire hermano, hay muchas evidencias innegables dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, mire la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los elementos naturales. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo, y aquellos hombres no entendieron. Gracias al Señor que nosotros llegamos a entender, no porque seamos inteligentes y seamos sabios, no, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios que a través de su Santo Espíritu nos capacita, nos habilita a poder entender estas verdades hermosas, porque estas verdades hermosas no se entienden, no se van a entender, no se comprenden con un entendimiento natural. No tiene que ser una obra espiritual, y eso que no hace es el Espíritu Santo, porque bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que nosotros hoy llegamos a entender que es el nuevo nacimiento, la regeneración que hay dentro de nosotros, que es obra de la gracia y la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Fíjate que en lo que es la salvación para nosotros es la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Los tres obrando para dar vida, para dar consolación, para dar guianza, para dar vida eterna. Gracias al Señor, hermano. Nosotros como hijos de Dios somos un pueblo de privilegios, Y no es porque usted y yo hayamos tenido méritos o puntos de poder calificar a una salvación eterna. No, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. No se olvide eso, que es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque no es voluntad humana, es voluntad divina. No es voluntad humana, es voluntad divina. A Él le plació darnos vida eterna. Por eso que rendimos nuestra vida, damos gracias al Señor por la vida eterna que tenemos. Hermanos, yo sé que el único Dios verdadero sobre nosotros es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que me sostiene, el que nos da fuerza y fortaleza. Es el Dios de gloria, es el soberano, el que dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si esa potestad Él lo tiene, Él tiene el poder para sostenernos a nosotros, para librarnos de todo mal, de todo peligro, y que tenga cumplimiento lo que el Señor ha establecido en su propósito del llamamiento que el Señor nos ha dado.
Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Por las evidencias, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, las tenemos en las Santas Escrituras, que como el Señor sanando a los enfermos, a los endemoniados, dándoles la libertad, los demonios se sujetaban a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los elementos, el mar, los vientos, las tempestades, todo está sujeto a la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora, por eso le digo que la seguridad del creyente está en Cristo Jesús en base a su soberanía, a su potestad, a su autoridad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria sea al Señor. Y eso, hermano, hay una paz y un gozo en el creyente cuando nosotros meditamos, reflexionamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en sus palabras, la forma como Él se manifestó, como Él se reveló a los suyos, y como también a través de la Santa Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo también nos da revelación de lo grande y maravilloso que es Él para nosotros. ¿Verdad que verdad que somos un pueblo de privilegios? Un pueblo de bendición, de paz, de gozo, de alegría, de regocijo, de tener aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, que sea nuestro Dios, nuestro Señor. Oiga, y lo más hermoso que es nuestro hermano mayor. Gloria a Cristo Jesús. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire qué honor tan grande. El que tiene autoridad, potestad sobre todas las cosas. Fíjese que hablando de la autoridad, de la soberanía del Señor, en el libro de los Hechos, ¿se recuerda usted cuando el apóstol Pedro está en la cárcel? El libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 7. Fíjese que dice, de repente, Pedro está en la cárcel. Lo que quiero ver aquí es que es la soberanía, la potestad, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él tiene autoridad y potestad en el cielo, y en los cielos están los ángeles. Tiene potestad y autoridad en la tierra, aquí en la tierra estaba Pedro, su iglesia, su pueblo. Somos nosotros. O sea que la autoridad ahí arriba funciona y la autoridad de Jesús en la tierra funciona. Porque Él es el soberano. Porque todas las cosas existen bajo su palabra. Y todo se preserva en su palabra. Todo se mantiene en su palabra. Se conserva en su palabra. Todo en su palabra. Entonces, mire. Le decía lo que el Señor dice, que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene uno de los ejemplos que también surge en nosotros, una convicción, una seguridad que nuestra vida está en las manos de Jesús. Por eso que leíamos esta porción tan preciosa, versículo 28, dice que hablando de la iglesia, hablando de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, dice, ni nadie la arrebatará de mi mano, ni nadie la arrebatará de mi mano. Él lo dice con toda autoridad, con toda soberanía, con toda potestad, con toda seguridad, que no hay nadie que le pueda arrebatar lo que le pertenece a Él. O sea, fíjese, Cristo Jesús le dio vida eterna a usted, nos dio vida eterna a nosotros. Nosotros somos de Él. Ahora, si usted es de Él, si usted es pueblo de Él, ¿cómo va a permitir el Señor que el enemigo venga y se lo robe? O que se lo arrebate de la mano. Porque si eso sucede, quiere decir que Satanás tiene más autoridad que Jesús. Y eso no es así. Recuerde una cosa. Satanás es criatura, creación de Dios. No así el Hijo de Dios, que es eterno,
que no tiene origen, alfa y omega, principio y fin, Cristo Jesús. Volvamos otra vez a la cosa de Pedro. Dice, mire pues lo que dice, que eso es hermoso, meditar en la palabra del Señor. Dice que un ángel del Señor, dice un ángel del Señor. O sea, ¿cuántos ángeles habrán allá en los cielos que están bajo la autoridad de Jesús? Bajo la potestad de Jesús. Pero aquí dice un ángel, un angelito suficiente para que viniera a darle la libertad a Pedro que estaba en la cárcel. Y usted como creyente, como hijo de Dios, yo creo que ya ha visto esta porción en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, que viene el ángel y se ilumina ese lugar donde está Pedro, le habla, y nomás el ángel le habla a Pedro, Pedro se levanta, las cadenas de hierro se rompen, se suelta el apóstol Pedro, las puertas se abren, pasa enfrente de los guardias, no lo ven, es un ángel. Venía fíjese bien, como toda autoridad en el cielo es de Cristo Jesús y en la tierra. Entonces, esa es la autoridad de Jesús. Esa es la potestad de Jesús. Vaya, hagamos algo así, ¿no? Usemos nuestra imaginación. Desde el trono de la gracia, fuera del universo, está el trono de nuestro Señor Jesucristo. Vea a su siervo que está en la cárcel. Manda, le agarra, dice al ángel, vaya allá a la tierra, porque tengo potestad en la tierra. Tengo autoridad y dominio en la tierra. Dele la libertad a mi siervo. Esa es la potestad y la autoridad de Jesús. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Pedro y usted y yo? Si Pedro es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Dios tiene potestad y autoridad sobre todas las cosas. Entonces, por eso que Él dice, nadie los arrebatará de mi mano. Ahora, yo quiero que piense una cosa, sí, quiero que piense una cosa, y esto es para reflexionar. El hecho de que nosotros estemos en las manos del Señor no quiere decir que vamos a tener una vida de desobediencia. Porque si está en las manos de Dios, es porque está en obediencia con el Señor. Está caminando bajo la voluntad de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Es que una persona que está en las manos de Dios, no, porque está en las manos de Dios, está sostenida en las manos, en la gracia y la misericordia del Señor. Este creyente no tiene una vida desordenada, una vida en pecado. No se deleita en el pecado, no anda en el mundo con parranda y trasnochando, haciendo y deshaciendo. Ese no es hijo de Dios. Ese no tiene temor de Dios. Y aunque diga que es creyente, de que el que está en las manos de Dios es dirigido por el Espíritu de Dios. Es nacido de nuevo, regenerado. Y si falla, le duele su corazón, se arrepiente y no lo vuelve a cometer porque no se deleita más en el pecado. Esos son los que están están en las manos del Señor Dios. Por eso dice, ¿quién me las arrebatará? Y le pueden venir muchas situaciones bien difíciles en el caso del apóstol Pedro. ¿Usted cree que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Esteban, usted cree que esa gente eran bien recibidos en la ciudad donde iban predicando y que los esperaban con bandas y cohetes y pólvora y ahí vienen? No. Esos hombres eran perseguidos, los metían a la cárcel, les daban de azotes, los arrastraban, los golpeaban. Y en la cárcel predicaban. Esos eran hijos de Dios. Esos no se deleitaban en el pecado. Esos no andaban en la corriente del mundo.
Eso estaban en las manos de Dios. Dije, pero hermanito y hermana, que nosotros estemos en las manos de Dios, en las manos del Señor. Allí es donde el Señor dice, el que esté en mis manos, nadie me las arrebatará. Porque Él es poderoso para sostenernos. Las evidencias de la autoridad y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo lo hemos visto en su ministerio terrenal. Lo vimos en la muerte. Consumado es, dijo Jesús, resucita. Esa es la soberanía de Dios, ese es el poder de Dios, esa es la potestad de nuestro Dios, de nuestro Dios. Ahora, si Él tiene esa potestad y esa autoridad, pues así como obró, fíjese bien, así como obró nuestro Señor Jesucristo, que tiene potestad en los cielos y potestad aquí en la tierra, en Él, bajo esa potestad, Él envió el ángel. Ahora, mire, en esa misma potestad y autoridad que tiene sobre nosotros, así el Señor nos levantará, nos llevará allá a los cielos, estaremos con Él. Ese es el fruto de su autoridad y su dominio. ¿Verdad que es lindo la palabra del Señor? Es precioso, es maravilloso lo que el Señor ha hecho, ha establecido por amor a nosotros. Sí, hermano, tenemos que regocijarnos, darle gracias al Señor. Yo siempre le he dicho, hermanitos, hermanos, las pruebas que vienen son temporales, no se preocupe. Sí, lo despreciaron, nadie le llama por teléfono, no diga se olvidaron de mí, no, que se olviden, que quiera olvidarse, con solo que esté bajo la mira de Dios suficiente. Eso es suficiente. Si el que me sostiene y el que da vida es Cristo Jesús, ahora sí, claro, uno necesita siempre a veces la comunión con nuestros hermanos, con la iglesia del Señor, estar juntos, es bueno, pero la base fundamental de su firmeza es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Oiga, el día que usted no sienta la presencia del Señor, preocúpese. El día que usted no sienta el anhelo y el deseo de orar, de tener un momentito en la presencia del Señor, de decirle, Señor, te amo, Señor, te alabo, te exalto, te glorifico. Si usted no siente eso, preocúpese, porque eso sí, usted como creyente, como hijo de Dios que tiene vida eterna, sentimos la necesidad de estar en la presencia del Señor, de tener una comunión, de hablar con el Señor. Es gozo, precioso, maravilloso. Doblar rodillas, hablar con el Señor, darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias por la familia, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias aún por lo que tenemos, el techo, la casa, el pan diario que nosotros recibimos, aunque sea ahí un poquito, pero usted lo bendice y eso se multiplica y lo comemos en paz, en armonía con la familia. Eso nos basta, como dijo el apóstol Pablo. Dice, en Cristo lo tengo todo, y ese es cierto, y que Cristo es todo para nosotros. Cristo Jesús es vida eterna, Cristo Jesús es protección, es amparo, es gozo, paz, es todo para nosotros. Mire, hermano, hermana, si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, ¿qué más necesita? ¿Qué más? Además, usted sabe que de esta tierra no se va a llevar nada, ni una pulga se va a llevar. No se va a llevar nada. Pero sí, la gracia y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia de Dios estará siempre por la eternidad conmigo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso dice, es precioso, es maravilloso meditar en la palabra del Señor. Y fíjese bien, las palabras de Jesús, que el que esté en mis manos, nadie me las arrebatará. Ahora, y como él dice, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Fíjese, por si acaso hubiera alguien que pudiera arrebatarle a Jesús de sus manos, sus hijos,
está a la mano del Padre. ¿Y eso es quién? ¿Quién puede con la creación de Dios Padre? Él hace lo que a Él le place con su creación, porque Él es el creador. O sea, fíjese, mire pues, fírmese en Cristo Jesús con gozo, con paciencia. Mire, hermano, hermana, la vida cristiana no es una vida de empujones o de jalón. Es que si el hermano no me jala, yo no voy. Si el hermano no me empuja, no. La vida cristiana, la vida en Cristo Jesús, la misma vida que está en mí y que está dentro de usted, genera anhelo, inspira, surge una necesidad de tener una comunión con Jesús, que es Dios y Señor de mi vida. Porque la misma vida de Cristo en mí me levanta. El mismo poder del Espíritu Santo en mí, aunque sea débil en la carne, pero el Espíritu que mora en mí, me da fuerza, me da fortaleza. Y cuando estoy en la presencia del Señor, me gozo. Porque siento la vida de Jesús en mi vida. La presencia del Señor en mi vida. Y en verdad, Cristo es vida para nosotros. El Adán postrero, espíritu vivificante, usted tiene vida en Cristo Jesús. Y esa vida en Cristo Jesús es que hace que nosotros estemos en las manos de Él. Y dijo Jesús, mire, hermano, como que Jesús, el Señor, lo levanta a usted y lo pone en alto. Y Él dice, ¿quién me arrebatará? El que está en mis manos. ¿Quién? Como sello de la autoridad y el dominio de Jesús, que murió en la cruz y lo compró a usted a precio de sangre, lo levanta a usted y lo pone en alto y dice, ¿quién arrebatará a los hijos de Dios? ¿Quién me los quitará? Nadie. Eso es, hermano, que surge cuando nosotros meditamos, pensamos en las palabras de Jesús, surge en nosotros. Tiene que surgir en nosotros una convicción, y esa convicción me lleva a tener una seguridad que en Cristo Jesús tengo vida eterna. Ahora, si usted sabe perfectamente que tiene vida eterna, eso lo que hace implica que usted va a buscar la santidad. Implica que usted va a buscar la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y al tener comunión con Cristo Jesús, usted va a aborrecer aquello que es aborrecible por el Señor, porque debemos de tener con Cristo Jesús esa identidad. Si el Señor no acepta el pecado, nosotros no aceptamos el pecado. Si el Señor nos ha deleitado pecando, nosotros no lo vamos a deleitar pecando, a deleitar en el pecado. Él es santo, usted tiene y yo tenemos que ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede tener riquezas en esta tierra o no tener riqueza, pero lo fundamental de nuestra relación con Dios es la santidad, porque Él es santo. Y recuerde que vamos a una ciudad santa, donde cosa inmunda no entrará. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. Termino con esto, hermano, hermana, en Cristo Jesús. Recuerde esto: el soberano Señor de los cielos y la tierra, Él lo sostiene a usted, me sostiene a mí. Pregúntese una cosa: los sistemas sociales que se han levantado han desaparecido, se han terminado. La iglesia desde el principio ha sido perseguida.
Y hasta hoy en día, la iglesia prevalece y está firme. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de voluntad humana. La iglesia no depende de pensamientos humanos. La iglesia depende y se sostiene por la voluntad y la soberanía y la potestad del Hijo de Dios, que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad y esa potestad de Jesús fluye sobre nosotros. Recuerde lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, que Él es la imagen del Dios invisible, Cristo Jesús. Y todas las cosas fueron creadas por Él, sean visibles e invisibles, todas las potestades. O sea, ahí entran ángeles, todos los seres celestiales, todo ser celestial, todo espíritu incluyen allí. Él es el soberano, el Dios de gloria. Ese es el Cristo que el Señor nos sostiene hasta este momento. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Iglesia del Señor, que esta palabra haya sido para usted de bendición, de edificación, recordando que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, el soberano, el Dios de gloria, el poderoso. Recuerde la visión que tuvo Juan el apóstol en aquella isla, vio al soberano con toda potestad, con toda majestad, viniendo a esta tierra con sus santos ángeles. Esa es la potestad y la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos, hermanos, firmes en Cristo Jesús y siempre recordando que pronto viene el Señor por su amada iglesia. No desmayemos, hermanitos, hermanas. Pongamos la mirada en el Señor, y lo que el Señor comenzó en nosotros, la sigue perfeccionando, y vamos a tener el momento glorioso de ser levantados de esta tierra. Recuerde que nuestra patria celestial está en los cielos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén.